Hola a todos y todas, esta es una nueva clase sobre el uso de Stata. En esta clase veremos cómo estimar un mínimo cuadrado ordinario sencillo y también generar un modelo log lineal y así también sea útil este tutorial para poder generar distintos tipos de modelos lineal, log lineal, lineal log, entre otros. Bien. Como siempre, antes que nada hay que intentar tener vacío el Stata, más sencillo todo, y voy a cargar la base de datos por defecto de Stata, que es la de automóviles. WebViews sirve para descargar esta base. Entonces aquí tengo tengo las variables que vienen incluidas en esta base de datos, y yo voy a querer generar una regresión simple con esto. Yo puedo primero exploratoriamente ver las correlaciones entre las variables que están en la base de datos. Una forma sencilla de hacer una correlación entre variables es utilizando el comando correlate. Y si ustedes quieren ver una correlación entre todas las variables de la base de datos, ustedes pueden utilizar asterisco. Cuando yo señalo con asterisco, lo que quiero decir a Stata es que utilice todas las variables. Entonces, ejecutando esto, me dio esta tabla de correlaciones entre todas las variables de mi base de datos. Esto simplemente es un análisis exploratorio para ver que, por ejemplo, el precio está correlacionado negativamente con MPG, y positivamente con weight y length. También está negativamente con foreign y así entre otras relaciones. Esto es solamente exploratorio para ver qué variables nosotros creemos que pueden tener alguna implicancia y en qué sentido. Entonces, ahora pasando a la regresión, a nuestra regresión a través de mínimos cuadrados ordinarios, el comando para hacer esto es regress, que está aquí, regress. ¿Cómo funciona este comando? Nosotros vamos a poner siempre en primer lugar, luego del comando regress, la variable que queremos que sea nuestra variable dependiente. Recuerden que estos modelos de regresión funcionan de la forma y es igual a x beta más mu. Entonces en x beta tenemos nuestras variables explicativas y en y va a ser nuestra variable dependiente. Por tanto, en este caso price va a ser mi variable dependiente y esta va a ser igual a una serie de variables explicativas, que en este caso va a ser beta 0, que va a ser la constante, más beta 1 por mpg, más beta 2 por weight, más beta 3 por length, y finalmente más beta 4 por foreign, con un término de error. Eso es lo que estamos estimando. Y para estimarlo utilizamos este comando. Recuerden, primera variable la variable dependiente y el resto de las variables son las variables explicativas. Al estimarlo me genera esta bonita tabla de resultados. Con esta tabla de resultados yo puedo saber cuáles son las implicancias de cada uno de los parámetros, si tienen o no un efecto dentro de la variable dependiente, y además conocer alguna otra estadística adicionales. Primero, en esta tabla inferior de los resultados están los parámetros de estimación con su coeficiente, su media, el error estándar, el t estadístico calculado, el valor p y el intervalo de confianza. Vamos a ir desentrañando cada uno de ellos. La primera columna, o sea la segunda columna, la primera columna son los nombres de los parámetros, la constante siempre sale de esta forma, _cons. Los parámetros en la primera columna tienen valores. Recuerdan que en la tabla de correlaciones vimos que MPG tenía un valor negativo, una relación negativa. Aquí está relación negativa. Pero este parámetro no es estadísticamente significativo. Entonces por eso estas correlaciones que uno encuentra en una etapa previa simplemente te sirve de una forma exploratoria, no es algo concluyente. Bien. Aquí nosotros tenemos unos valores que tienen signos positivos y signos negativos. Estos valores no los podemos interpretar o leer todavía. Lo que tenemos que saber para poder interpretar estos valores es hacer un análisis de significancia estadística. ¿Y cómo se hace esto?
recuerden que la prueba T básica de significancia individual en los modelos estimados por mínimos cuadrados ordinarios es a través del beta estimado menos 0 dividido en su desviación estándar. Por tanto, menos 13,40 dividido en 72.10 me va a dar menos 0.19. Como este valor es menor a 1.96, que es el T de tabla para el 95% de significancia, este parámetro no es estadísticamente significativo. Y como no es estadísticamente significativo, yo no lo puedo interpretar. Otra forma de ver la significancia estadística de los modelos es a través del valor P. El valor P es esta columna, es esta quinta columna de la tabla, y me va a dar valores entre 0 y 1. Un valor que sea menor a 0,05, menor a 0,05, me dice que este modelo es significativo al 95%. Si este valor, bueno, eso lo está escribiendo simplemente, si este valor fuera menor que 0.10, yo sé que es significativo al 90%. Si esto fuera ahora mayor a 0.10, yo este modelo ya empezaría a no interpretarlo, porque por convención uno, aunque podamos discutirlo, pero por convención uno empieza a interpretar los modelos o decir que son estadísticamente significativos al 95% de confianza o máximo 90% de confianza. Por tanto, en este caso, como este valor es mucho mayor a 0.10, no se interpreta. Es 0.80, 85. Bien. Y finalmente está el intervalo de confianza, que en este caso no nos dice nada, ya que el parámetro no es estadísticamente significativo. Luego tenemos la variable weight, que nos va a dar un valor de 5.71, y este valor sí es estadísticamente significativo. Véanlo en el valor P. 5.7 dividido en 1.01 nos da un valor de 5.6. Entonces, este parámetro, al ser estadísticamente significativo, nosotros lo podemos interpretar, y se va a interpretar de una forma lineal, ya que el precio es lineal y weight también es lineal. Son dos, no está en el logaritmo ni nada. ¿Y cómo se interpreta esto? Si weight sube en una unidad, el precio aumenta en 5.7 unidades. Si weight sube en una unidad, el precio sube en 5.7 unidades. Y este valor 5.7 al 95% de confianza va a estar entre 3.68 y 7.74. Y esta misma interpretación nosotros la podemos hacer hacia abajo. Length es estadísticamente significativo. Foreign es estadísticamente significativo. En foreign nosotros tenemos una variable que es dicotómica, que toma solamente valores 1 y 0, por tanto la interpretación es un poco distinta. Como esta variable es estadísticamente significativo, se interpreta como si el auto es foreign, es extranjero, es decir, toma valor 1 acá, el valor del auto, el precio va a aumentar en 3.550 unidades. Y esa es la interpretación de los parámetros. Ahora, esta tabla también nos da otros resultados relevantes para lo que es el curso. Nos da la suma de la suma explicada al cuadrado, esto, la suma residual al cuadrado y la suma total al cuadrado. Esto nosotros lo utilizamos para calcular, por ejemplo, el R cuadrado. Estos son los grados de libertad del modelo, y ms va a ser este valor que está acá, por ejemplo, la suma explicada al cuadrado dividido en este valor que está acá. Esto dividido en 4 me va a dar esto. La suma residual al cuadrado dividido en esto me da esto. La suma total al cuadrado
dividido en esto me da esto. Y así, sin mayores problemas. Luego, recuerden que esto va a ser, nosotros tenemos 5 variables explicativas menos 1, 4. Aquí tenemos 74 observaciones menos 5 variables explicativas, n menos k, 69. Y aquí tenemos el número de observaciones, o 74 menos 1, 73. Es así como se calculan estos valores que están acá. También esta tabla nos da el número de observaciones, nos da el F estadístico por la prueba de significancia global, que tiene, estos son su grado de libertad. Aquí nos da el valor P de las pruebas de significancia global, es decir, como este valor es menor que 0,05, yo sé al menos al 95% de significancia que nuestro modelo es globalmente significativo. También nos da el R cuadrado simple y el R cuadrado ajustado. Recuerden que el R cuadrado ajustado es una mejor medida de R cuadrado, ya que corrige por algunos potenciales problemas que puede tener R cuadrado. Y R cuadrado ajustado siempre es menor que R cuadrado. Por tanto, en este caso, yo puedo saber que voy a interpretar solamente R cuadrado ajustado, que mi modelo tiene una capacidad explicativa del 52.3%. Y finalmente, la raíz del error cuadrático medio, me da un valor de 2037, que en este caso no es muy importante, ya que no lo estoy comparando con ningún otro modelo. Pero si estuviera comparándolo entre varios modelos, sería más relevante. Nosotros podemos tener una segunda situación en la que queremos interpretar ahora un modelo logarítmico. Y en este caso, lo que yo debo hacer es generar una variable logarítmica. Yo voy a hacerlo simplemente con el logaritmo del precio. Para hacer esto, voy a generar una variable logarítmico, una variable nueva, con generate, que se va a llamar, yo invento este nombre, logprecio. Y esto, vamos a hacer el siguiente comando. ln paréntesis, y dentro del paréntesis va a estar la variable que yo quiero que se genere de forma logarítmica, en este caso precio. Entonces generé la variable que se llama logprecio, que va a ser igual al logaritmo de la variable price. Ejecuto esto, recuerden que pueden ejecutar con control D o con esta cosita de acá arriba. Y ahora puedo ejecutar una nueva regresión por mínimos cuadrados ordinarios, en donde la variable dependiente sea logarítmica y el resto de las variables permanezca igual que la regresión anterior. Entonces en este caso nosotros estaríamos hablando de una regresión log lineal. La ejecuto y me da los siguientes resultados. En este caso no voy a interpretar los valores esto de arriba, porque ya la interpretación es exactamente igual a la parte anterior, pero sí voy a interpretar estos parámetros. Fíjense que ahora los valores son mucho más pequeños, pero este permanece siendo no estadísticamente significativo. Y la variable weight sí es estadísticamente significativo, igual que el modelo anterior, pero ahora su interpretación es un poco distinta. Cuando tenemos un modelo log lineal, nosotros para interpretar esto tendríamos que decir, cuando aumenta en una unidad la variable explicativa, en este caso weight, el precio va a aumentar en 100 por este valor porcentualmente. 100 por el coeficiente porcentualmente. Entonces, nosotros deberíamos tomar cada uno de estos parámetros que sean estadísticamente significativos, multiplicarlo por 100, y esa va a ser el aumento porcentual sobre la variable dependiente cuando aumenta en una unidad la variable explicativa. Esto lo podría hacer con calculadora, pero Stata igualmente da una forma de hacerlo. Siempre que yo quiera generar cálculos rápidos, yo puedo utilizar la herramienta display. En este caso, yo ocupo el comando display, -b, corchetes y dentro el nombre de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero que este valor se multiplique por 100. Y para hacerlo, yo lo llamo con este comando. Quiero que este escalar que está acá se ponga acá. Simple, -b, corchetes y el nombre de la variable. Entonces, lo ejecuto y me da el valor de esto multiplicado por 100. Lo ejecuto y lo ejecuto. Y lo que nos interesa era la interpretación de weight,
a modo de ejemplo, y en este caso, weight multiplicado por 100 es este valor. Por tanto, la interpretación sería, si weight sube en una unidad, esto va a afectar en 0.065% al precio. En foreign, que también es estadísticamente significativo, que es un valor un poquito más grande, si el auto es extranjero, va a subir un 52.41% el precio del vehículo. Y con eso se concluye esta clase sobre estimación de mínimos cuadrados ordinarios y algunas cositas adicionales.